para presentar este cuarto libro de don Francisco Medina Infantes, este cuarto libro del volumen de este proyecto tan bonito literario benéfico, Historias de Estepona para la Solidaridad. Para situarnos un poquito y antes de entrar en materia con los protagonistas, ya la anuncio que vamos a pasar un rato muy entretenido porque creo que el que más y el que menos todos hemos estado en el colegio y vamos a recordar muchas anécdotas del maestro, de la escuela, de la leche en polvo y de lo que haga falta. Vamos a ver este vídeo que dura unos 7 minutitos para situarnos en la historia de lo que vamos a contar esta tarde. Cuando quiera, Fabián. El proyecto literario benéfico Historias de Estepona para la Solidaridad, obra de Francisco Medina, Juan Ordóñez y Andrés Cintrano, retoma su actividad. Hasta el momento se han publicado 3 libros. Una ventana al pasado, dedicado a personajes destacados de Estepona durante los siglos XIX y XX, Paseando por Estepona, un recorrido histórico por las calles de nuestra localidad, y Desheredados, que aborda la historia de la herencia de Nadal Guerrero y de las hermanas Tejero. Gracias a la venta de estas publicaciones, 3 asociaciones se han visto beneficiadas: la Asociación Española contra el Cáncer, CUDECA y Parkinson Solo. Hoy se presenta el cuarto libro del proyecto, Una mirada atrás, escrito por Francisco Medina. En esta ocasión, los beneficios irán destinados a la Asociación por Discapacitados Psíquicos de Estepona, ASPROL. Además, queremos destacar que don Francisco Medina ha sido distinguido este año con la Torre General de la Cultura, otorgada por la Fundación 24 Horas, y nombrado hijo predilecto de Estepona en el Día del Reducido. Hace poco más de 100 años, en muchos pueblos de España, ir a la escuela no era lo habitual. Muchos niños comenzaban a trabajar desde muy pequeños, y leer y escribir era un privilegio reservado a una minoría. Sin embargo, con el paso del tiempo, la educación fue transformando la sociedad. El libro, Una mirada atrás, nos invita precisamente a eso, a viajar al pasado para comprender cómo evolucionó la educación en Estepona durante los siglos XIX y XX. Una historia que no habla solo de escuela, sino también de esfuerzo, progreso y transformación social. Durante el siglo XIX, el acceso a la educación era muy limitado, las escuelas eran escasas, los recursos muy reducidos y muchas familias necesitaban que sus hijos trabajaran para ayudar en casa. La enseñanza se centraba en lo esencial: aprender a leer, escribir, realizar operaciones matemáticas sencillas y estudiar el catecismo. Además, los edificios escolares no siempre eran adecuados. En ocasiones las clases se impartían en locales improvisados o con muy pocos materiales. A pesar de todo, la escuela comenzaba a verse como una puerta hacia un futuro mejor. En aquella época el maestro era una figura fundamental dentro de la comunidad. No solo transmitía conocimiento, también educaba en valores y servía de ejemplo para sus alumnos. Sin embargo, ejercer como maestro no era sencillo. Los salarios eran bajos, los recursos escasos y en muchos casos los pagos dependían de los ayuntamientos y se retrasaban durante meses. Aún así, muchos docentes desempeñaron su labor con una enorme vocación, dejando una huella imborrable en generaciones de estudiantes. En Estepona, el desarrollo educativo siguió un camino similar al de muchas localidades españolas. Durante el siglo XIX comenzaron a crearse las primeras escuelas públicas, aunque con numerosas dificultades: falta de edificios, escasez de material escolar y recursos muy limitados. Además, las desigualdades sociales eran evidentes. Mientras algunos jóvenes podían continuar estudiando,
muchos otros tenían que trabajar desde muy pequeños. Las niñas además tenían todavía menos oportunidades educativas, ya que su formación estaba orientada principalmente a las tareas del hogar. Tal y como nos cuenta Francisco Medina en su libro, con el paso de los años, la educación comenzó a experimentar importantes cambios. Durante el siglo XX se crearon nuevos centros educativos, aumentó el número de maestros y cada vez más niños comenzaron a acudir a la escuela. Poco a poco, la educación fue ampliándose y llegando a más sectores de la población. Este proceso se consolidó especialmente en la segunda mitad del siglo XX, cuando se construyeron nuevos colegios e institutos para responder al crecimiento de la población. Por primera vez, muchos jóvenes pudieron acceder a estudios secundarios e incluso universitarios. El desarrollo de la educación ha sido uno de los factores más importantes en la transformación social. A medida que aumentaba el nivel educativo de la población, también mejoraban las oportunidades laborales, el acceso a la cultura y la participación en la vida social. La escuela no solo transmite conocimiento, también abre puertas y construye el futuro de una sociedad. Mirar al pasado nos permite comprender mejor el presente. La historia de la educación es también la historia de vida de maestros, alumnos y familias que creyeron en el valor de aprender. Y como bien nos muestra el libro de Francisco Medina, una vez atrás, la educación no solo cambia la vida de las personas, también transforma a toda una sociedad. Bueno, espero que les haya gustado, son 7 minutos, pero están hechos con mucho cariño. Así que Juan Ordóñez, Andrés Cintrano y don Francisco Medina, que tenemos muchas cositas de la cosa. Y que adolecía de una letra sumamente pequeña, casi imposible de ver, y todas las fotografías parecían pues, descolocadas, sin sentido. Entonces me planteé que había que cambiarlo y que por lo menos se pudiese ver, aunque fuese menos bello, porque la verdad es que la maquetación del libro que hizo el Centro de Ediciones de Interpretación, como maquetación artísticamente magnífica, pero que realmente un libro para leer, no para ojear libros de bonito. Que yo, como tengo 80 años, pues yo he llegado a conocer a algunos más antiguos profesores, maestros, mejor dicho, que había en aquella época. Con la excepción de don José Álvarez, prácticamente he estado con todos. Yo empecé con doña Mariquita Rojas, creo que todos los niños de aquella época pasamos por sus manos, casi todos. Posteriormente pasamos a don Ramón García, que aunque no estoy yo ahí, pero es don Ramón, no sé si lo conocen todos, pero don Ramón está en el centro, una de las hijas es esta que está aquí a la derecha y arriba es el nuevo siglo. La escuela de la niña, como sabíais vosotros, en la plaza de reloj, estaba en una casita de 2 plantas por la plaza, tres por
bueno, perdón, una por la Plaza Herrero y dos por la calle Santa. La fotografía me conocía de don Antonio Campos con todo su alumnado y aquí estamos, por la inmensa mayoría de muchos años del pueblo. Yo estoy aquí, en Sevilleta, por ahí arriba estaba Joaquín Ordóñez, Mané de la Rosa, junto con esta hermana. Mané, entonces éramos una familia que vivía juntos por encima de la Paca. Él era director de correo y más que estuvo en el teléfono del barrio del Cristo, pero de eso no tengo muy recuerdo porque entré con 3 años y entonces los recuerdos son muy difusos, ¿no? Lo que sí tengo más es de cuando pasé a la escuela del Padre Manuel, que estaba recién construido el edificio flamante, bueno, estaba inconcluso, pero el Padre Manuel habilitó allí 2 aulas y una la llevaba don Lorenzo Navarrete y otro compañero suyo que era don Fernando, que los dos provenían del seminario y bueno, y dejaron la carrera y siguieron con los estudios de magisterio. Entonces yo tengo muy buenos recuerdos de aquello, porque yo vivía en el barrio del Cristo y entonces el Centro Cultural Padre Manuel, que era la escuela del Padre Manuel Arte, que se hizo con idea de que fuera de arte y oficio, pues estaba relativamente cerca de mi barrio, pero si lo trasladamos a los años 60, que es cuando hablo yo, pues la escuela del Padre Manuel estaba en las afueras completamente, entonces para ir allí era un camino que había de polvoriento, que es la actual calle María Magdalena, y allí íbamos todos los críos hasta llegar a Padre Manuel. El camino era, a la izquierda estaba la villa de Orellana y a la derecha la villa de Borrego, que estaba la separaba con un muro de biscornil. Y los críos siempre cuando íbamos había justamente una casita, justamente que era de campo, pero ahora está en el centro, y había una señora Teresa que era muy cariñosa con los críos, cada vez que íbamos siempre nos regalaba un caramelo y era una persona muy cariñosa y cuando pasábamos los críos por allí salía ella siempre a la puerta saludando y tal. Y recuerdo tengo unos recuerdos buenísimos. El Padre Manuel, por ejemplo, que iba en la Vespa, era una de las 4 Vespas que había en Estepona, y entonces los críos cuando los veíamos nos volvíamos locos de contento porque además con los niños era súper encantador y peleábamos por subir con él, subimos 3 o 4 y allá nos daban la vuelta por todo el colegio. Y la verdad que lo pasábamos muy bien. También recuerdo, como hubiera puesto Paco en el libro, que se le ha pasado a un amigo mío, compañero de allí, que teníamos una lavadora antediluviana que los carpinteros, los hermanos Miralla, la gastaron para mover la leche en polvo que traían los americanos y que para Manuel nos daba a los críos. Éramos casi bastante tardía de la posguerra, pero todavía no había mucha necesidad, en la casa había mucha necesidad, entonces él se preocupaba de que los críos por lo menos tuvieran un vaso de leche, que por cierto a mí no me gustaba nada. Se me sabía, yo que sea, a mí la sabía todo menos leche, ¿no? Pero bueno, era lo que había. Y entonces los hermanos Miralla lo gastaron para dar la vuelta y luego servirlo y tal. Y también recuerdo a don Benito, que nos daba clases de canto y de piano y de, no me acuerdo qué otra cosa era. Y estaba ayudado por el padre de mi buen amigo, por el tío de mi buen amigo Juan Andrés, Francisco Arroyo, que le ayudaba también. Y recuerdo mucho con mucho cariño a mi maestro, a don Lorenzo, que a pesar de que tenía los nudillos muy rápidos y los cocorrones caían en la cabeza, bueno, cada 2 por 3, pero a mí no me traumatizó eso, la verdad que yo era otro tiempo y era un buen profesor y yo tengo muy buenos recuerdos de aquello. Y ya luego, cuando cerraron las escuelas parroquiales, pues pasé a la de don Juan Estárico, que ahí sí que estuvo también don Lorenzo un tiempo y ya luego no sé, creo que se trasladó a Ronda. Y con don Juan Estárico, pues yo estaba muy bien porque
En aquella época, don Juan Estánico era como, digamos, que ahí iban todos los peores de Estepona, ¿no? Y bueno, y no era tan así, porque yo he tenido compañeros que eran chavales majísimos pero bueno, en aquella época decían que si los maestros dan leña, que pueden y tal, ¿no? Y no, a ver, yo también recibíamos otro palmetazo, pero tampoco tengo trauma. Yo estoy muy feliz de haber estado en los dos colegios y nada, y bien. Porque mi idea era comparar la escuela que yo viví, que acaban de narrar Juan y Andrés, aunque yo sea un poco más joven que ellos, chispa más o menos hemos seguido la misma línea. Yo mi idea era comparar esa escuela que ellos han contado con la escuela actual. Lo que pasa es que cuando me pongo a buscar datos, me voy al archivo histórico y empiezo a recopilar hasta capitular, a ver temas de educación y me voy leyendo en el tiempo. Ya paso de pensar en el cambio de los años 50 al 2000 y me meto, voy para atrás por verdad y me voy casi al siglo XVIII. Entonces, ese ha sido el proceso de creación del libro. Empecé con una idea simple y sencilla y al final se fue complicando y dando lugar a este tocho, porque la verdad es que es un tocho del libro sobre la educación en Estepona. Pensar que el pensamiento me hizo libre. Qué importante y qué significativa es esta frase. Y lo digo porque yo me he escuchado de pequeño eso de pasa con hambre en un maestro de escuela y nunca había comprendido el porqué hasta que leí el libro de don Francisco Medina. Maestro, aunque muy poquito, y realmente con el título de magisterio la mayoría de las escuelas estaban a cargo de militares retirados, de señoras que sabían de buena posición, que sabían leer y escribir y que atendían a las niñas para enseñarles la labor y el hogar, el catecismo y a la que quisiera leer y escribir y las 4 reglas. No había prácticamente los maestros dependían del ayuntamiento, era el que tenía que sufragar los gastos de la escuela a partir de 1845, que fue cuando se creó la primera escuela pública, en la que los niños, el maestro de los niños era don José Pérez de la Vega, bisabuelo de Isabel Buena, que está allí, y ahí es donde empieza la primera escuela. Estamos en que las escuelas dependían del ayuntamiento, pero solamente en los ayuntamientos se sufragaba la parte que correspondía al alumnado pobre. La enseñanza no era gratuita, era de pago. Lo que pasa es que como la mayoría de los alumnos que iban a la escuela eran pobres, era el Estado el que tenía que sufragar eso. Que me llamó bastante la atención y ahora lo va a explicar Francisco, es la polémica que siempre ha habido con uniforme sí, uniforme no. Aquí en el Instituto donde nosotros yo estuve estudiando, ya en los 70 hubo huelga, unos que querían uniforme, otros que no, y en el libro de Francisco aparece el ropero escolar. Cuéntanos qué era eso del ropero escolar. El alumnado pobre tenía evidentemente problemas de subsistencia, problemas de ropa, y entonces en los colegios se establecía un ropero escolar donde se recogía ropa, se arreglaba y se repartía al alumnado pobre. Era una manera de superar, hacer el alumnado pobre que carecía de una ropa adecuada tuviese algo presentado. Entonces había, sobre todo maestras, que montaban su taller de costura con las niñas, elaboraban y reparaban ropa y la repartían. ¿Hay, Francisco, alguna curiosidad más en el libro así que te haya llamado a ti la atención o que te haya sorprendido? En la escuela de la pobreza, muchas de las actividades que ahora son innovadoras, que se han vendido en estos últimos tiempos como una innovación, ejemplo, los huertos escolares,
el huerto escolar es una innovación de la escuela moderna. Los huertos escolares existían en la moderna. Además, muy regulados, porque los beneficios de los huertos escolares repercutían en el alumnado pobre que recibía los beneficios de ese huerto escolar. Y luego me ha llamado la atención es que una de las actividades complementarias de huertos escolares, como se llama ahora mismo, es que se montó una aula de sericultura. Yo cuando lo leí tuve que irme al diccionario y no se lo leí. El aula de sericultura, el taller de sericultura estaba subvencionado por el gobierno central y era un taller para gusanos. Es decir, era intentar aprovechar los gusanos de seda y trabajar la seda y obtener algún ingreso. Y como parte de la cultura del pueblo. De alguna forma trabajarse en el contenido del libro, porque al fin y al cabo los buenos maestros, los buenos profesores son aquellos que despiertan la curiosidad del alumno por aprender, al menos a mi opinión. No quiero seguir siendo humilde y considerar que no me estoy poniendo por las nubes, pero creo que los libros de la colección, todos los libros de la colección, deberían ser libros que se conociesen en los colegios, porque el libro, por ejemplo, paseando por este pueblo, ahí se ve realmente el desarrollo histórico que ha tenido el campo urbano, el desarrollo que ha tenido este pueblo, y yo creo que se podría ver mucha historia de España ligada a la historia del pueblo. Es de personajes, pues exactamente igual son personajes del siglo XIX y del siglo XX, donde aparece concretamente en muchas ocasiones la masonería, de la que tanto se ha hablado y tanto se ha criticado y se ha perseguido en algunos tiempos. Se ve los medios económicos que había en la ciudad, la dedicación, la ciudad tiene un sector agrario fundamental y básico y el sector pesquero. Una diferencia brutal. Y en el sector pesquero, una de las cosas que se ve en el libro es la diferencia social que tenían la gente de la mar. De hecho, los que estamos aquí, que somos muchos temureros, habremos sentido en muchas ocasiones que eran dos guetos totalmente separados. La gente de la mar con la gente del campo, durante años, ha estado totalmente separada y estaba mal visto que se casase un miembro de cada sector. Los que nos dedicamos de alguna forma a escribir y estar mucho tiempo delante de la pantalla para escribir un libro, te quería preguntar sobre la soledad que se siente cuando uno está ahí escribiendo un libro y sobre todo la soledad de que dejamos a las mujeres a un lado. Yo, más que la soledad de uno está metido en su trabajo y se aísla, por lo menos me paro, me concentro en el trabajo y se me va la hora. Realmente aquí la que sufre es la familia, en particular la mujer, que ya llega un momento que te levanta del asiento porque hay que levantarse, que lleva ya no sé cuántas horas, que son los buenos para la salud, que son Los papeles nuestras mujeres, hay que decirlo, son unas santas y han aguantado y aguantan el tirón de la escritura porque nos quedamos en seguimiento. ¡Qué bonito y qué grande! Bueno, tenemos pendiente los agradecimientos con Juan y también la lista de donativos. En primer lugar, queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero al Instituto Montedroso por abrirnos una vez más las puertas de este magnífico espacio. Gracias a su dirección, a Javier Márquez, Paco y a Toro Iván Serrano por su colaboración constante y generosa. Para nosotros es un honor presentar aquí en la casa donde nuestro compañero
Paco enseñó durante tantos años un nuevo fruto de este proyecto solidario. Nuestro reconocimiento también para quienes libro tras libro hacen posible que todo funcione como una maquinaria bien engrasada. Gracias a Maricarmen Sánchez, Irma Navarro, Manuel Guerrero, Francisco Racón, Juan Andrés Gaitán, Francisco Carlos, Carmen Ramos, Becky e Ildefonso Carrasco, por su ayuda imprescindible en la coordinación, suscripción y la venta de los ejemplares. Y gracias por partida doble a Ile por cedernos también el magnífico zaguán de su casa para la suscripción previa de los libros. Un agradecimiento muy especial para nuestro amigo Juan Herrera por su disposición, profesionalidad y cariño hacia este proyecto. Juanma, es un verdadero lujo contar contigo en cada presentación. Tu voz, tu presencia y tu bien hacer se han convertido en un pilar muy importante de este camino solidario. Y por último, nuestro agradecimiento más profundo al pueblo de Estepona, vuestra confianza y generosidad con la suscripción de los libros son el motor que mantiene vivo el proyecto Historia de Estepona para la Solidaridad. Gracias por acompañarnos, por creer en este proyecto y por demostrar una vez más que la solidaridad forma parte del ADN de los esteponeros. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la parte que me toque. Aquí estaremos. El siguiente volumen de la colección, que va a llevar un título un poco llamativo, pero lo hemos hecho a conciencia para que sea un poco contundente y llamativo, porque el título del libro es Ataúdes, bombillas, grifos y retretes. Se puede imaginar por qué el título. Si estamos hablando de Estepona, el Ayuntamiento de Estepona tiene una serie de servicios que son esenciales. Uno es los entrenamientos y el cementerio, otro es el alumbrado público, el tercero es el abastecimiento de agua y el cuarto, el tratamiento de los residuos sólidos. Gracias por asistir a este acto, gracias por aportar su granito de arena en el desarrollo de la colección. Si ven, el progreso ha ido disminuyendo. ¿Será que los libros no gustan y no se compran el siguiente? O no se pueden de cosas, pero van disminuyendo. Espero que el siguiente y el siguiente saquen un poquito mejor la cabeza y consigamos mayores ingresos, porque de cuenta son ingresos para la ONG. Gracias a ustedes que están aquí por su presencia y gracias, Juanma, por la colaboración en la presentación y la difusión de todos los libros. Es un placer, a su servicio.